Hola, bienvenido a tu canal central Top 10. Hoy te presentamos el Top 10 de deportes extremos más peligrosos del mundo. La adrenalina es un ingrediente indispensable al practicar un deporte, que dependiendo de la dificultad y riesgo en su ejecución se puede llegar a límites que a muchos les agrada de manera adictiva. Por eso existen disciplinas especializadas en ello. Veamos entonces el Top 10 de los deportes extremos más peligrosos del mundo. Top 10. Comencemos con la práctica del bungee jumping, en el cual los deportistas saltan desde alturas de más de 100 metros con la única seguridad de una cuerda atada a los pies. Se trata específicamente en hacer un salto al vacío desde una altura considerable, que puede ser un puente, plataforma o una grúa, generalmente con una conexión desde los tobillos a una cuerda elástica, que permite, primero, caer acelerado, luego se amortigua la caída mediante la flexibilidad de la cuerda, provocando rebotes. Esta práctica puede causar heridas menores que incluyen dedos lacerados, quemaduras producidas por la cuerda, hemorragias subconjuntivales, piernas fracturadas y casos de daño visual bilateral debido a la hemorragia de la retina después del salto. Top 9. Para continuar en esta clasificación con un poco más de riesgo tenemos el rafting, que se refiere al descenso de ríos o balsismo, que consiste en que un grupo de personas deben recorrer al río en balsa, en el sentido de la corriente en aguas rápidas, trabajando el uso de remos de manera coordinada para lograr su objetivo de no volcarse y alcanzar la meta en el menor tiempo posible. El riesgo al practicar esta disciplina está al seleccionar la velocidad de las aguas y la turbulencia que se produce por la irregularidad del recorrido. Por supuesto, existen los peligros de quemaduras de sol, golpes al tratar de abordar o bajarse de los botes, y el riesgo que representa que se voltee la balsa en plena marcha. Sin embargo, es un deporte muy demandado en excursiones de niños a los ríos, pero tomando todas las precauciones y dirigidas por expertos solamente. Top 8. Otra categoría muy popular y riesgosa es la práctica de motocross, que es una competencia de motocicletas en todo terreno, celebrada en circuitos cerrados. Es físicamente exigente y se ejecuta bajo diversas condiciones de dificultad, tales como circuitos sin asfaltar, en la que los distintos participantes disputan una carrera con el objetivo de finalizar en primera posición en la meta. Todo ello hace que en las carreras de motocross sucedan saltos y derrapes. La justificación de que el motocross haya sido incluido en esta clasificación está implícita en el hecho de que muchos corredores han tenido accidentes por errores comunes, tales como caerse de frente y dar con la cabeza en el piso o quedarse corto en algunos de los obstáculos. Existen un sinnúmero de lesiones que estos errores pueden ocasionar, tales como la dislocación de hombros, fracturas de muñecas, tobillos, piernas, clavículas, rodillas, por mencionar las más frecuentes. Pero en realidad puede resultar afectada cualquier parte del cuerpo, y no es exagerado afirmar que en una práctica incorrecta la persona puede quedar parapléjica o hasta perder la vida. Top 7. Avanzando en nivel de peligrosidad encontramos al parkour o free running. Es una actividad intensa en la que se requiere tener buena condición física y un entrenamiento previo. De lo contrario se considera de alto riesgo porque un movimiento en falso puede poner en riesgo la salud y la vida. De acuerdo con sus fundadores, David Bell y Sebastian Foncan, es el arte de moverse de una parte a otra del entorno, buscando desafíos para recorrer la ciudad. La persona que lo practica se traslada de un punto a otro saltando o haciendo algún tipo de acrobacia. Es un deporte de la calle, se requiere flexibilidad, esfuerzo y entrenamiento constante. No se permite el uso de protecciones o algún aditamento que los ayude a realizar movimientos. El cuerpo es la única herramienta que necesitan. Un estudio de The Journal of Foot and Ankle Surgeons asegura que personas lesionadas por hacer parkour constantemente son pacientes con severas lesiones en huesos, articulaciones y cabeza. Top 6. Otra disciplina con características de mérito para ocupar este lugar es la práctica del espeleobuceo, que es una mezcla de espeleología y buceo, y consiste en bucear cuevas, grutas o cavernas que están al menos cubiertas parcialmente de agua. Es uno de los tipos de buceo más peligrosos y que requieren de la mayor pericia posible, debido a que en caso de emergencia el buzo no puede nadar directamente a la superficie. Antes
debe hallar la salida correspondiente, la cual pudiera estar distante y profunda. Adicionalmente, las características de la cueva o caverna pueden complicar los movimientos del buzo o estar sometido a corrientes indeseadas con dificultad de visibilidad, ya que generalmente hay poca luz. Todo esto hace indispensable el uso de un cabo guía, esencialmente para cubrir desorientaciones en el fondo del mar dentro de un laberinto oscuro. Top 5. Otra práctica riesgosa que demuestra su razón para ocupar este lugar es el tow surf, que consiste en un surfista que es remolcado con la utilización de una moto de agua o un helicóptero, utilizando una cuerda de wakeboard hasta el interior de una ola. Al ejecutar esta categoría se sufre el riesgo de colisiones con otros surfistas o de recibir golpes con la misma tabla de surf, el de ser arrastrado por corrientes marinas o por algún error, golpear contra el fondo del mar y por último y poco probable pero posible es el de sufrir algún ataque de tiburón o de otra especie de mar peligrosa. Es considerada una modalidad extrema ya que algunas de las localizaciones son de alta peligrosidad por el tamaño de las olas y por el clima. Para el tow-in surf, a veces utilizan un helicóptero, que lo hace todavía más espectacular y facilita las tareas de rescate, que muchas veces son necesarias por las condiciones de riesgo. Top 4. Es este el turno del esquí extremo, un deporte de montaña que consiste en el desplazamiento por la nieve mediante dos tablas sujetas a la suela de las botas del esquiador mediante fijaciones mecánico-robóticas con múltiples botones de diversas funciones. La lesión del pulgar del esquiador es una de las más frecuentes durante la práctica del esquí. Se trata de una rotura del ligamento de la base del pulgar de la mano que ocurre cuando el deportista cae y apoya la mano con el bastón interpuesto entre la nieve y el dedo. La velocidad aumenta el riesgo de incidentes. Superar los km/h adecuados para cada tipo de esquiador o la velocidad crítica impedirá mantener el control en una situación de emergencia, provocando lesiones en los ligamentos de la rodilla, de cadera y de pelvis en los esquiadores más veteranos. Top 3. En este punto presentamos a la escalada en solo integral, que es quizás la forma más pura y natural de escalar, pero es precisamente esto lo que la convierte en la modalidad más peligrosa de la escalada, ya que consiste en interactuar con la montaña, utilizando únicamente los zapatos para escalar y magnesia, sin ayuda de cuerda, arnés, seguro ni ningún otro apoyo. El solo integral implica la mayor intensidad que se pueda tener en las variantes del alpinismo. Es la forma más suprema de escalar, pues muy pocas personas tienen realmente el valor para siquiera intentar ascender una montaña de esta manera, a menos que sea un pequeño pilar que no ponga tanto en riesgo la vida. Top 2. Por supuesto, este lugar tiene que ser para el paracaidismo. Es la técnica de lanzamiento de seres humanos u objetos desde cierta altura de una aeronave, como un avión o helicóptero, usando un paracaídas para amortiguar el impacto de aterrizaje. En algunos casos, el paracaídas es abierto inmediatamente al saltar al vacío. En otros, se ejecuta una caída libre controlada antes de realizar la apertura manual o asistida, dependiendo del caso. Al practicar esta disciplina es necesario tener en cuenta que existen riesgos tales como encontrarse con un equipo en mal estado o que se produzca una apertura inesperada dentro del avión. Esto puede suceder por aglomeración de paracaidistas, donde el pilotín se engancha con otro equipo. Puede también que por falla humana el equipo no haga la apertura a la altura de seguridad o no se use debidamente el casco o el altímetro, provocando una colisión en caída libre que haga que se pierda el conocimiento o se alcance la muerte. Top 1. Y en este lugar como deporte extremo más peligroso del mundo está ubicado el salto base, el cual consiste en saltar al vacío desde objetos fijos sin velocidad inicial para aterrizar con el uso de paracaídas. Los practicantes de esta categoría estudian cada salto antes de ejecutarlo y solo se realiza si las condiciones son las adecuadas. Los saltadores base no utilizan paracaídas de reserva, ya que se trata de saltos a menor distancia que los saltos de paracaídas y no hay tiempo para maniobrar otro paracaídas en caso de falla. Aparte, usan también un traje de alas
que están diseñados para permitirles reducir sus velocidades de descenso. Esta práctica es muy peligrosa, registrando numerosos accidentes fatales. Son estos los deportes extremos que representan altos riesgos, relacionados todos con la integridad física del practicante. Si consideras que existe alguna otra disciplina que debía incluirse o deseas ofrecernos tu aporte al respecto, utiliza la casilla de comentarios. Si te gustó el video, marca el icono de la manito. Compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal Central Top 10 y no olvides activar la campanita de notificaciones para avisarte de un nuevo video que seguro te va a cautivar.